Ok, vamos a seguir entonces en el capítulo 15 de Romanos. Capítulo 15, versículos 14 hasta el final del capítulo. El servicio y la manera de Pablo. Acabamos de ver el versículo 13 en mucho detalle, que decía, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y hay tantas verdades en ese versículo, y tomamos una hora viendo cada parte, ¿verdad? Y vimos la oración de Pablo en el libro de Efesios y varios otros sitios, varios otros versículos en la Biblia, ¿verdad?, que nos muestran más de ese versículo. Ahora seguimos con 14 a 22, el servicio y a la manera de Pablo. El servicio a la manera de Pablo. Pablo felicitó sabiamente a los creyentes de Roma, pero no de una manera condescendiente. Romanos 1:12. Esto es para ser mutuamente confortados, dijo Pablo, por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo estaba seguro que eran hombres y mujeres de integridad, llenos de bondad. Pablo sabía que estaban bien enseñados en la verdad, llenos de todo conocimiento, dijo. Pablo estaba seguro de que eran lo suficientemente maduros espiritualmente para ser capaces de advertir a los demás cuando fuese necesario, que podéis amonestaros. Entonces el versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Ahora Pablo aclaró su razón para escribir tan atrevidamente, otro ejemplo de su sabiduría en el ministerio. Pablo escribió con atrevimiento y honestidad para recordarles las verdades que probablemente ya conocían. El repasar anima la retención, ¿verdad? Segunda de Pedro 1:12. Segunda de Pedro 1:12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Siempre es bueno repasar las cosas aunque las conocemos ya. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Vemos en el Nuevo Testamento que parece que el Espíritu Santo pensaba que nosotros teníamos que oír varias cosas muchas veces, ¿verdad? Hay algunas cosas que se ven en el Nuevo Testamento y que se ven vez tras vez tras vez, en casi cada libro que Pablo escribe. Así que algunas cosas, cuando vemos que son dichas muchas veces, nos indica que son cosas importantes.
Pablo escribió francamente a causa de su título de trabajo. Cristo le había comisionado que fuese una autoridad entre los gentiles. Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy que apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio. Y Gálatas 2:8 se compara con Pedro. Dice, pues, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Así que él tenía un mandato de Dios. Dice en 1 Corintios 9, ay de mí si no predico el evangelio, algo así, ¿verdad? Versículo 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Él tenía un mandamiento de Dios, más que los misioneros que son enviados por iglesias hoy en día, ¿verdad? Él fue enviado por el mismo Jesús, igual que los otros apóstoles, y tenía que predicar el evangelio a los gentiles. Ahora versículos 15 y 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo consideró el ministerio exclusivo dado a él por Dios. Es importante ver esto porque los apóstoles tenían una autoridad que nosotros no tenemos, ¿verdad? Nosotros no podemos andar como apóstoles hoy en día. Yo no puedo predicar con la misma autoridad. Yo tengo que mostrarte a ti que cada cosa que yo digo viene de la Biblia, ¿verdad? Pero Pablo tenía una revelación de Dios y él podía hablar de su propia autoridad que Dios le había dado. Pablo fue un ministro, griego liturgos, siervo público de Jesucristo a los gentiles. La iglesia romana fue mayormente gentil. Vamos a ver Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Está hablando justamente después de la conversión de Pablo. Y así dijo Dios acerca de él. Dios dio a Pablo la gracia necesaria para servir con eficacia a las iglesias. 16a, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, Pablo fue un ministro de Jesús a los gentiles. Pablo fue como un sacerdote a los romanos. Interesante. Históricamente un sacerdote desempeñaba dos roles en su oficio. Representaba la deidad a la gente y representaba la gente a su deidad. Separaba entre el Dios y las personas, ¿verdad? Eso era lo que era un sacerdote. Ahora, ¿qué dice 1 de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
dice allí, real sacerdocio. Y esto no es algo que solamente era verdad de Pablo, sino es una verdad de la iglesia. Somos, como dice en Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, 9, y cantaban una nueva canción diciendo, cantando a Jesús, el Cordero, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cuando ves que está diciendo, has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, está hablando de la iglesia. Y dice que nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes. En el Antiguo Testamento ellos tenían que tener sacerdotes para poder comunicar con Dios. Y tenían el templo, ¿verdad? Y nadie podía entrar en el templo si no era sacerdote y si no era el tiempo adecuado. Y tenían que seguir varias reglas. Ahora nosotros, como dice en 1 Corintios, somos templos, somos templo de Dios, ¿verdad? La iglesia es el templo de Dios y nosotros somos cada uno sacerdote. Nosotros podemos, quiere decir que podemos, acceder a Dios sin tener otra persona, sin tener a otro sacerdote. Primera a Timoteo 2:5 digo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, como nosotros somos sacerdotes, si hay un solo mediador, pues nosotros somos, como dice en Efesios al final del capítulo 1. La cual es su cuerpo, hablando del cuerpo de Dios. Vamos a leer los últimos 2 versículos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús es nuestro intermedio entre Dios y nosotros, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo y en ese sentido nosotros todos somos sacerdotes. Pablo fue como un sacerdote ministrando el evangelio de Dios. De esta manera, el servicio sacerdotal de Pablo era de Dios al hombre. Nótese aquí como Pablo llamó al evangelio el evangelio de Dios. Las buenas noticias de Dios quiere decir. El evangelio es la obra de Dios. Él es el autor, Él lo proveyó, es su obra maestra. El evangelio pertenece a Dios, ¿verdad? El evangelio es algo que Dios quiso hacer, que Él hizo y que Él nos ha dicho que es el evangelio en su palabra. Así que el evangelio es el evangelio de Dios, ¿verdad? Por eso nosotros no podemos añadir al mensaje que Dios nos ha dicho. Es su mensaje, su evangelio. El evangelio es el don de Dios para nosotros, un regalo de Dios para nosotros, como si su misma mano alcanzase a toda la humanidad en perdón. El evangelio viene de Dios. El evangelio es el relato histórico del hecho de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Eso es el evangelio, ¿verdad?
El Evangelio no es yo hago tal y tal o predico. El Evangelio es un mensaje muy sencillo. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Ahora, ¿qué hay que hacer? La respuesta de una persona al Evangelio debe ser la fe. La fe en Cristo siempre y solamente la fe. Hechos 16:31, Pablo estaba en la cárcel con Silas, ¿cómo se dice? Silas. Y el terremoto vino bueno, vamos a leerlo. 31, no vamos a leer todo el cuento, pero ¿cómo es el guard? El guardia iba a matarse porque pensaba que todos sus prisioneros habían escapado, pero estaban todavía allí. Y entonces él dijo a ellos, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, puramente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces la respuesta que debemos dar al Evangelio es juntar el mensaje con fe. Ya tenemos la información, hay que creerlo. El don triple de Dios para todos los que creen en el Evangelio es la vida eterna, 1, el perdón de pecados, 2, y la salvación del infierno, 3. Vamos a ver la vida eterna, 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna. El perdón de pecados, Hechos 10:43, vamos a ver, Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Perdón de pecados y salvación del infierno. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿cómo es que? No se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. Y Romanos 5:9. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y está hablando de nuestra glorificación. La ira que vendrá, nosotros seremos salvos de esa ira y tendremos vida eterna con Dios. Salvación del infierno. Ahora, versículo 16c, la tercera parte del versículo. Leyendo otra vez el versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo también se vio a sí mismo como un sacerdote, ofreciendo a los gentiles a Dios como un sacrificio aceptable. De esta manera, el servicio sacerdotal de Pablo fue del hombre a Dios. Vimos Dios al hombre y ahora el hombre a Dios. Como un sacerdote, Pablo presentó a los gentiles a Dios como una ofrenda sacrificial. Cada de nosotros debemos ofrecer nuestros cuerpos, ¿verdad? Como dice en Romanos 12:1 y 2. Como nuestro servicio, como nuestro sacrificio, nuestro sacrificio aceptable a Dios. Y Pablo estaba haciendo esto, pero también ofreciendo a los gentiles, los cuales él iba predicando a ellos como sacrificio también a Dios. Como lo haría cualquier sacerdote, Pablo esperaba que su ofrenda fuese aceptable a Dios. Vemos en Filipenses 2,
versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Había la posibilidad que Pablo, ofreciendo su sacrificio, que eran los gentiles con quienes predicaba, que si ellos no continuaran en la fe, era como que dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. O sea que él quiere llegar al cielo y mostrar y tener frente de él todas las personas a quien él ha predicado el evangelio, y ellos allí, habiendo vivido vidas fieles, y él quiere presentarles a ellos a Dios como sacrificio. Pero hay la posibilidad de que eso no pase si las iglesias no mantienen en la fe, ¿verdad? Hay una posibilidad que él llegue y que sea como dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, pero hay el riesgo que eso no pase, de que no he corrido en vano. Era la posibilidad de que él había corrido en vano si la gente, si los gentiles a quienes predicaba no seguían en la fe. Podrían haber botado y hecho a la basura todo lo que Pablo les había dado por medio del evangelio. ¿Cómo lo haría cualquier sacerdote? Pablo esperaba que sus esfuerzos, como los gentiles, fuesen aprobados por Dios, el Espíritu Santo. Ahora 17 a 19. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo contempló su servicio. Halló una razón para gloriarse. Podía solo gloriarse en la persona de Cristo Jesús y no en sí mismo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, y el Evangelio tiene su efecto, y las personas se salvan, y por la santificación logran la salvación del poder de los pecados, todas esas cosas son buenas y podemos gloriar en esas cosas, pero dando toda la gloria a Dios porque es la obra de Él, no de nosotros, aunque nosotros predicamos el Evangelio. Y Pablo podía solo gloriarse en las cosas que pertenecen a Dios. Ahora 18 y 19. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras.
con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo dio 4 áreas en las que se podía gloriar, pero su gloria era en Cristo y no en sí mismo. Primero los Corintios 1:31, el que gloríe en Cristo, algo así, ¿verdad? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Segunda los Corintios 12, 5 y 9. 5 dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando nosotros somos débiles, ¿por qué es la cosa? ¿Por qué será que cuando nosotros somos débiles, el poder de Dios puede ser, ¿cómo es que dice? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La razón es porque cuando nosotros pensamos que no somos débiles, pensamos que nosotros podemos hacer algo, ¿verdad? Y es más difícil entonces tener fe en Dios, contar solamente en Él y no en nuestras esfuerzas. Pero cuando hay algo que nosotros sabemos bien nuestra debilidad, entonces estamos mucho más listos siempre para confiar en Dios en vez de nosotros mismos. Y Dios es el poderoso. Si confiamos en Dios, ya vamos a ver el poder de Dios y no el poder de nosotros. Pablo podía gloriarse de los logros de Cristo a través de él, debido a que resultaron en la obediencia de los gentiles. Qué bueno, ¿verdad? Pero reconoce Pablo que era el Evangelio de Cristo y la obra de Cristo. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Vemos el resultado de la predicación del Evangelio. Pablo podía gloriarse de las palabras pronunciadas por Cristo a través de él, las cuales trajeron la obediencia de los gentiles. Me gusta esta verdad, que nosotros, si somos siervos de Dios, podemos tomar un mensaje que no es de nosotros, que nosotros no hemos creado, no hemos inventado, y llevarlo a unas personas, y viene el poder de Dios, no el poder de nosotros, y Dios hace una obra, y luego nosotros podemos compartir de la gloria que resulta, ¿verdad? ¡Qué bendición! Nosotros no inventamos el mensaje, no tenemos el poder. ¿Qué traemos nosotros al asunto? Pues solamente vamos y Dios nos usa. Y cuando Dios hace la obra, podemos compartir con Él en la gloria que resulta. Gracias. Pablo podía gloriarse de las palabras pronunciadas por Cristo a través de él, las cuales trajeron la obediencia de los gentiles. Hechos 18, 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión, de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Era cuando estaba en Corintio, creo.
y tenía un poco de miedo, pero Dios hacía la obra, Dios hacía la obra. Romanos 1, 5. 1:5, y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Y por fin 16:26. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y vemos en esos versículos, cada uno nos muestra que es Dios que hace la obra, ¿verdad? Dice, se ha dado en voz, ¿cómo es? Voz pasiva. O sea que Dios está haciendo la obra, Dios está dando a conocer a todas las gentiles para que obedezcan a la fe. Obedecer a la fe es ¿qué? El obedecer a la fe es el tener fe, el creer el mensaje. Pablo podía gloriarse de las obras que Cristo hizo a través de él, las cuales resultaron en la obediencia de los gentiles. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Pablo podía gloriarse de los milagros que Cristo realizó a través de su ministerio. 2 Corintios 12:12. 12:12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Aún Pablo podía gloriarse en esos, porque esos milagros fueron confirmación del evangelio que trajo Pablo a los corintios. Vemos que cuando nosotros queremos servir a Dios, siempre si es servicio verdadero a Dios, siempre es Dios que hace la obra y nosotros somos participantes. Y aunque no somos nosotros los inteligentes, ni los que tienen el plan, ni los que tienen la fuerza, ni el poder, de todos modos, nosotros podemos ser usados por Dios y entonces podemos compartir con la gloria que resulta. ¡Qué bendición! Pablo podía gloriarse de las señales que fueron cumplidas a través de su ministerio. Las señales fueron milagros que ayudaron a la gente a creer en la veracidad, la verdad, de la palabra de Dios. Hebreos 2, 3 y 4 habla de cómo Dios confirmó al mensaje del Evangelio detrás de los apóstoles y profetas, que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual que, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, es decir, por Cristo, cuando Él andaba en la tierra, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo fue confirmada? El versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Muchos señales que Dios dio juntamente con la predicación de los apóstoles al principio, ¿verdad?
mostrar que ellos llevaban el verdadero mensaje de Dios. Pablo podía gloriarse de los prodigios que se lograron a través de su ministerio. Los prodigios o maravillas fueron milagros que trajeron la admiración por el poder de Dios. Hechos 15, 12. Hechos 15, 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Eso fue el concilio en Jerusalén. Y Pablo y Bernabé estaban diciendo cómo Dios había confirmado su ministerio entre los gentiles cuando ellos iban predicando el evangelio de la gracia sin obras. Pablo podía gloriarse de todo lo que se había hecho a través del poder del Espíritu Santo, pero siempre dice que se gloría Pablo en Dios, dando siempre la gloria a Dios. Pablo podía gloriarse porque Dios le había permitido evangelizar desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, el escalón de la entrada a Italia, Roma. Note que Pablo no se glorió de sí mismo o de lo que logró para Dios, sino solo lo que Cristo realizó a través de él. Es una cosa hacer algo para Dios, es otra cosa Dios hacer algo por medio de ti. Muchos son siervos de Dios en su pensamiento, y piensan que están sirviendo a Dios y están haciendo muchas cosas para Dios, pero no son las cosas que el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo está haciendo por medio de ellos. Entonces no queremos hacer cosas para Dios, cosas que vienen de nosotros para Dios. No tenemos nada agradable para ofrecer a Dios que viene de nosotros, ¿verdad? Lo único que Dios quiere es lo que Él hace por medio de nosotros. Y es por eso que el fruto del Espíritu es el fruto del Espíritu, o sea, el fruto de Dios, no el fruto de nosotros. El fruto que Dios produce cuando caminamos según el Espíritu. Es lo que Él hace por medio de nosotros, no lo que nosotros hacemos. Segunda a Corintios 10, 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Casi igual a lo que dijo, ¿verdad?, al terminar el capítulo 3 de 1 Corintios, o el capítulo 4, el capítulo 1, ¿no? Romanos 15, 20 a 21. Vamos a leer estos dos versículos. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Recuerdan que Pablo predicó a los corintios y luego llegó a Apolos y predicó a ellos, y parece que alguna vez Pedro había predicado a ellos, o ellos por lo menos habían oído su predicación, quizás en Jerusalén. Y por eso llegaba un tiempo cuando ellos decían que, 1 Corintios 1, 11, porque ha sido
he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, o sea, Pedro, y yo de Cristo. ¿Qué pasa cuando varios predicadores van a un lugar y predican, y si la gente no es madura, lo que puede pasar es que si oyen algo que suena un poco diferente, este dice esto y este dice eso, y pueden poner demasiada atención en los hombres y empezar a seguir a este hombre porque suena un poco diferente que aquel, y de eso en Corintio habían divisiones y como arguments, discusiones que no eran, que eran carnales en verdad. Y por eso, pues yo pienso, probablemente por eso, por Pablo sabiendo el riesgo que eso pase, no quería edificar, como dice, sobre fundamento ajeno. Pablo fue motivado por ciertos principios. Buscó no predicar donde Cristo ya había sido nombrado. Segunda Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Wow. Pablo buscó no edificar sobre cimientos de otra persona u obra. Y vamos a 1 Corintios. Estuvimos allí, ¿verdad? Donde la gente decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de este y del otro. ¿Y qué dice Pablo? 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo tenía que llevarlos a los corintios otra vez a reconocer que el fundamento es Cristo, solamente Cristo, porque ellos ponían sus ojos demasiado en los hombres. Y Pablo por eso no quería edificar sobre el fundamento de otro, ¿verdad? Porque la gente tiene esta tendencia de mirar demasiado a los hombres en vez de a Cristo. Y Pablo tenía que, por los capítulos, los primeros 4 capítulos por lo menos, anda hablando de este problema que ellos están mirando mal, de una manera mal, a los hombres en vez de a Cristo. Romanos 15:20, el versículo 20, que dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo no quería duplicar los esfuerzos de otros. Segunda Corintios 10, 14 a 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios
y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bueno, son... Corintios 10, de 14 a 16. Ah, 10. Me gustan esos versículos, ¿verdad? Pero... Otra vez en el capítulo 10 esta vez. Porque no nos hemos extralimentado, gracias, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. La interpretación literal de la palabra de Dios motivó a Pablo. La interpretación literal, que dice el versículo 21, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Ese es un quote, como es una cita del Antiguo Testamento, y Pablo lo está usando de una manera completamente literal, dándonos un buen ejemplo de la manera en que nosotros debemos entender la palabra de Dios, de la manera más sencilla, como dice, no dándole otro sentido más allá que lo que hay plenamente allí. Pablo creyó la profecía de que aquellos que nunca habían oído hablar de Cristo, los excluidos, oirían. Isaías 52:15 es donde viene esa profecía. Isaías 52:15, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pablo creyó la profecía de que aquellos que nunca habían escuchado el Evangelio, los gentiles, entenderían. Ahora, versículo 22 de Romanos 15. Por esta causa, me he visto, por esta causa, ¿qué causa? Lo que dice el versículo anterior, el versículo 21, esa cita de Isaías, que él está tomando literalmente. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Creo que por esa causa, vamos a ver. La adherencia de Pablo a estos principios le había impedido ir a Roma. ¿Qué dice Romanos 1:13? La obligación de Pablo, el anhelo de Pablo. ¿Verdad? No quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Quería ir, pero había sido impedido. Resumen, tú y yo también deberíamos servir de la manera paulina. ¿Le gustan los theologians en español? Teólogos. Les gustan los teólogos construir nuevas palabras, ¿verdad? Paulina.
Tú y yo deberíamos servir de una manera tal como Pablo, ¿verdad? De una manera paulina. ¿Cómo es? Mostró la sabiduría en el ministerio. Pablo sabiamente dio honor a los creyentes por su integridad. Romanos 15, 14, lo hemos leído, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Explicó el tono atrevido de su carta. El versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Su ministerio consideró su ministerio exclusivo. Nosotros, aunque seamos misioneros quizás, o predicadores o lo que sea, no tenemos el ministerio tal como Pablo porque no somos apóstoles. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Un ministerio exclusivo que tenía él. Pablo fue un ministro enviado por Cristo mismo. Esto es lo que distingue entre yo y John y Carlos y cualquier otra persona que anda predicando y los apóstoles. Porque nosotros somos enviados por una iglesia, ¿verdad? O por un ministerio, por una, no por Cristo mismo. Los apóstoles recuerdan en Mateo 28 la gran comisión. Cristo mismo dijo a los 11, ir y hacer discípulos. Nosotros debemos hacer lo mismo, pero no es Dios mismo, o sea que no es Cristo diciéndonos a nosotros lo mismo. Así que nosotros no somos apóstoles. Nosotros debemos servir de la misma manera, pero tenemos que hacer una separación entre qué somos nosotros y qué son los apóstoles. Los apóstoles eran unos 12 hombres, ¿verdad? Los 11 que andaban con Cristo, 12 menos Judas, y luego Pablo, y ellos fueron mandados de una manera, o sea que Cristo estaba allí en la carne, diciéndoles ir. Y de esa manera, la palabra apóstol significa persona mandada. En Gálatas 1, Pablo dice, empieza con Pablo apóstol. Vamos a ver qué dice Gálatas 1:1. Pablo apóstol, empieza. Ahora, la palabra apóstol significa una persona mandada y tiene que explicar, tiene que dar una explicación aquí, no de hombres. Mandado apóstol, pero no de hombres. Ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Así que cuando vemos iglesias que tienen sus apóstoles, que no en realidad son apóstoles. Pablo iba ministrando el evangelio de Dios. El ministerio de Pablo fue como un servicio sacerdotal. Pablo solo se glorió en lo que Cristo había hecho por medio de él. Y ya vimos esos versículos. Pablo no se glorió de su propia sabiduría, habilidad, excelencia o poder. Pablo tuvo la cautela de reconocer a Dios como la fuente y el poder de su ministerio. ¿Qué gozo hay en servir a Dios con el poder de Dios, sabiendo que no depende de mí? Si yo pienso que depende de mí,
qué stressful. ¿Cómo que stressful? Estresante, gracias. Qué estresante. Pero cuando yo veo que todo viene de Dios, todo viene, yo no tengo que preocuparme por la sabiduría que Dios tiene, por la energía que Él va a dar, por el poder que Él va a dar. Él va a dar todo lo necesario. Y yo siempre me presento, ¿verdad? Aquí estoy. Pablo compartió su motivación en el ministerio, predicar el Evangelio a los que nunca habían oído hablar de Cristo. Y vimos esos versículos 20 a 22. Ahora, 22 a 32. ¿Esa es una nueva sección? Ok, vamos a cambiar de instructores entonces.